Amigos de Canaco, Veracruz, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Productividad del Capital Humano. Hemos estado en una serie de programas hablando, desmenuzando los contenidos de la norma oficial mexicana 035, Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el entorno laboral favorable. Este término que viene en la norma y que es necesario que nosotros en las empresas, en los negocios, lo tengamos, por un lado para sentirnos mejor y por otro lado para ser más productivos, que es el tema de este programa. Recordemos que cuando hablamos de la norma, no lo hacemos con el ímpetu de enfatizar castigos, sanciones o esa norma precisamente como una ley o una disposición que tiene que acatarse por fuerza. Tiene un espíritu de cordialidad, tiene un espíritu de armonía y de respeto al trabajador, respeto a lo que hacemos dentro del entorno laboral, y por ello es importante desglosar cada concepto, cada elemento de la norma y verlo con esa filosofía, con esa profundidad, aplicarlo para los propietarios y para los empleados de los negocios. No, insisto, no verlo como una imposición, sino como algo necesario, que como ya hemos dicho en este programa, llevamos décadas de retraso comparado con otros países que tienen mejor entorno laboral. Entonces, como en todos los programas para este tipo de asuntos de la productividad del capital humano, vamos a hablar primero de lo que es el entorno favorable, en general, en la casa, en la vida, para la humanidad. Y por otro lado, vamos a hablar en el segundo segmento del entorno laboral favorable, cómo aplicarlo al interior de la empresa. Recuerda que este programa es uno más de una barra programática que existe por medio de Canaco Radio TV Digital. En esa app o por la cuenta de Facebook, puedes observar este y más programas que te pueden ser de gran utilidad. Hay distintos temas en diferentes horarios e incluso ya está a punto de salir uno acerca de la nutrición, acerca de la comida saludable y de lo favorable que puede ser nutrirte con armonía. Y eso también contribuye a la productividad del capital humano. Ya lo hemos visto en 2 o 3 programas que tuvimos una invitada especial, precisamente esa nutrióloga que va a tener su programa. Entonces, al hablar del entorno favorable, nosotros estamos pensando, estamos aplicando este término primero a casa, porque en la cultura de los trabajadores de nuestro capital humano y en la cultura de los empresarios debe estar antes que en otro lugar el hecho de vivir en armonía, el tener un lugar higiénico, un lugar agradable para poder convivir en familia. No importa quiénes conformen tu familia, pero convivir bien, en armonía. Eso es parte del entorno favorable. Entonces después nos lo llevamos a la empresa. Pero ¿cómo queremos que nuestros empleados, que el capital humano que trabaja con nosotros, mantenga un entorno laboral favorable si en casa no lo conoce, si en casa no lo ha tenido? Entonces comencemos desde ahí. Un entorno favorable implica, si bien en gran parte una estructura de la casa o edificio donde vivamos, sí, es una parte, ¿verdad? Mientras más comodidades tengamos, y no me refiero a lujos, no me refiero al hecho de ser algo excéntrico, sino de las partes necesarias para la supervivencia y un poco más para satisfacer otro tipo de necesidades. Mientras más tengamos esos elementos, pues más favorable va a ser nuestro ambiente en el sentido físico. Por ejemplo, aquí en Veracruz tenemos tanto calor casi todo el año que cuando tenemos un aire acondicionado nos sentimos dichosos. Si tenemos ventiladores también nos pueden proveer de un flujo de aire que va a favorecer nuestra área de estudio, de convivencia. Entonces, un entorno físico favorable es importante. Que nuestros cristales no estén rotos y se encuentren limpios, que las puertas sean funcionales, que la casa tenga la seguridad básica necesaria, que tengamos las paredes con un repello, es ideal, con un recubrimiento, porque si no, cuando tenemos una casa que tiene huecos, que tiene falta del repello, que tiene algunas partes rotas, independientemente que nos podemos acostumbrar a ello y nadie se ha muerto por eso, puede ser que en ese espacio que le falta a la casa se acumule suciedad, haya mugre, sea algo antihigiénico o incluso que exista fauna nociva que se introduzca a meter en nuestro hogar, que se introduzca a vivir, en nuestro hogar. Es decir, necesitamos un espacio físico limpio, higiénico, saludable, que continuamente estemos lavando y limpiando tanto el piso como los espacios en general, el mobiliario, todo lo que nos rodea, que la ropa que nos ponemos, la ropa de cama esté limpia, esté pulcro, todo.
Insisto, no hablamos de lujos, no hablamos del mejor detergente, ni de los productos de limpieza más caros. Hablamos de la limpieza básica, de la higiene personal y del lugar. Entonces, eso es el inicio de un entorno favorable. En este caso podemos hablar de lo familiar o de lo personal, pero un lugar sano, limpio, higiénico. Si además de ello, nuestro hogar, nuestra casa, a lo mejor la escuela donde estamos estudiando, tiene el mobiliario bien, es decir, no roto, no dañado, no sin estabilidad, es decir, un mobiliario adecuado, insisto, aunque no sea de lujo, aunque no sea de última generación, pero que podamos sentirnos bien, contentos, tranquilos, dignos dentro de nuestro hogar o estudio o donde estemos. En ese momento tendremos también otros puntos a favor para un entorno que le denominamos así, favorable. No es lo único. En el caso general de la familia, estamos partiendo de la estructura física. Decíamos la temperatura, la iluminación, la altura del piso al techo de la construcción, el espacio suficiente para movilizarnos, dependiendo del número de miembros de la familia, cuántos espacios. Lo idóneo es que no vivamos todos hacinados en una sola habitación, sino que tengamos espacios personales para que podamos tener esa libertad del área propia, del área personal, donde hay un espacio íntimo y que no es conveniente que todo el tiempo las demás personas nos estén observando o frecuentando en un mismo lugar. Fíjense qué importante es todo lo que rodea a un espacio favorable. Pero bueno, eso es lo físico, la iluminación, la ventilación, la temperatura, los espacios, las distancias, la ubicación, incluso los servicios públicos que hay alrededor, en donde se encuentra inserta esa casa, ese departamento, todo ello es parte de un entorno favorable. Obvio, si hablamos del exterior, pues no queremos delincuencia, no queremos violencia, no nos gustan ese tipo de manifestaciones sociales que nos puedan afectar el equilibrio familiar. Pero hasta ahí dejamos todo lo físico, lo externo y lo social de ese entorno favorable para dirigirnos ahora a lo más importante, la relación interpersonal, la armonía que debe existir entre las personas que convivimos bajo un mismo techo. Entonces nos encontramos con disminución de estrés, disminución de ansiedad, menos violencia, no adicciones, mayor salud, cuando encontramos un núcleo familiar armónico, cuando las personas convivimos con gusto, con alegría, con entusiasmo. Es una manera apropiada de tener un clima, un entorno, en este caso en la familia, que es favorable. Si los padres, los abuelos, los tíos, todos los adultos no peleamos, nos llevamos bien y hay esa armonía, a los hijos, a los sobrinos o incluso a los nietos que convivan con nosotros ahí, les va a agradar mucho estar en casa. ¿Qué pasa si no? Que entonces salen huyendo con los amigos, con otros familiares, a otros lugares donde su entorno sí sea favorable. Y con ello estamos perdiendo la posibilidad de formar, de educar a nuestros hijos o a nuestros nietos en el entorno del hogar. Entonces no los vamos a educar nosotros, los van a educar los vecinos u otros familiares o la calle misma. Y por eso hay tanto problema de índole social. En ocasiones se deriva todo de un entorno no favorable para el crecimiento y desarrollo de los hijos. Hemos visto que el sueño es reparador, es decir, que los pequeños y que todos los integrantes del hogar podamos descansar, podamos reponernos una vez que dormimos en un colchón que, aunque insisto, no sea ni de primerísima calidad ni muy nuevo, pero que por lo menos sea algo digno donde pueda reposar nuestro cuerpo. Si nos nutrimos adecuadamente con las sustancias necesarias para poder mantener nuestro cuerpo en armonía, también. Si hacemos algo de ejercicio físico, igual. Es decir, todo lo que hagamos, nuestras conductas, nuestros hábitos, de la suma de todos nosotros, miembros de una misma familia, que convivimos bajo un mismo techo, van a permitir un entorno favorable. Una buena comunicación, como lo hemos mencionado ya en este programa, en otros episodios, también influye una buena comunicación, el no agredir verbalmente, el no acosar psicológicamente, el que nuestra comunicación sea transparente, eficiente, con empatía y asertividad, para no caer en el sarcasmo, en la crítica, en la ironía, en el grito, en la molestia. ¿Ok? Entonces, una buena comunicación, una buena convivencia al interior nos va a dar un entorno favorable.
¿Qué otras cosas funcionan en la familia para que este entorno, este clima sea agradable? Bueno, por ejemplo, el salir de paseo, el ir a un día de campo, a un día de juego, a convivir en la playa, ir a una montaña, al margen de nuestras posibilidades económicas, tratar de disfrutar de los tiempos libres y en esa convivencia familiar. ¿Por qué lo mencionamos? Porque aunque se da en el exterior, al regresar encontramos un desahogo de la energía excedente, encontramos satisfacción, armonía, gusto, felicidad. Y esto nos va a dar al interior del hogar ese entorno favorable. Entonces veamos cómo hay tantos puntos que si los empleados no han vivido en casa, difícilmente los van a poder trasladar, porque no los tienen, a una empresa, a una oficina. Por ello, en el siguiente segmento vamos a hablar de ese entorno laboral favorable. Pero bueno, además de nuestra casa, materialmente hablando, del hogar donde nosotros nacemos, crecemos y vamos viviendo hasta adultos, incluso en algunas ocasiones toda la vida, también encontramos nuestro planeta. Y esto es muy importante porque a menudo no lo contemplamos, no lo enfatizamos. La ecología que tan de moda está de hace unas décadas para acá, la ecología no es otra cosa más que el estudio de nuestra casa, precisamente nuestra casa, toda la Tierra, todo el planeta. Entonces, si nos preocupamos por nuestro jardín, por tener algunos árboles en casa, porque nos dé la sombra, porque nos dé la ventilación, por no tirar la basura en lugares indebidos, por clasificarla para que se la lleve el camión de la basura, para que nosotros podamos tener los ríos, los mares, las calles, el cielo, todo lo que nos rodea, no nada más la casa y el barrio, sino todo en la vida, en armonía, en orden. Entonces tendremos un entorno mundial favorable, que era lo que les decía en un principio de este programa. En México, con esta norma, todavía tenemos décadas de retraso, comparado con países europeos o incluso norteamericanos, que ya nos llevan mucha experiencia y que lo han hecho no porque se imponga únicamente, no solo por temor a una infracción, sino por el hecho de hacer conciencia que esta es la mejor manera de vivir y de producir. Estar bien en casa, estar bien en la empresa. Es indispensable hacerlo así para un desarrollo personal, para una salud física y mental, una salud emocional. Y bueno, nosotros este programa, La Productividad del Capital Humano, lo transmitimos en vivo desde las instalaciones de Canaco, Veracruz. Nos encontramos en la avenida Allende, entre Lerdo y Juárez, y mediante Psicoexistir transmitimos este programa apoyando a los empresarios, a las empleadoras, para que tengan un mejor desarrollo de su capital humano, que este capital humano sea productivo, donde seamos felices todos, pero no en una forma idílica, en una forma soñadora, sino con los pies sobre la tierra, siendo felices produciendo, siendo felices trabajando, siendo felices conviviendo y tratando de resolver todos los conflictos que se nos pueden presentar a diario, que son muchos. Todos tenemos problemas, todos los empleados y todos los empresarios, todos tenemos problemas. Hay que resolverlos y hay que hacerlo de manera sana, en un entorno favorable. En este primer segmento hablamos de casa, hablamos del hogar, de la convivencia familiar y del mundo en general. Ahora, en el siguiente segmento, después de unos breves comerciales, vamos a estar hablando acerca del entorno laboral favorable que nos está inculcando, instruyendo la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018. No te desconectes, regresa con nosotros, vamos a estar pendientes de este nuevo tema y esperemos que te sirva de mucho. Estamos en contacto. Ahorita nos vemos. El 22 de junio de 1879 se fundó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, misma que fue creada en la lonja mercantil, siendo su primer presidente Francisco Landero y Cos, quien se había desempeñado como administrador de la aduana y gobernador del estado de Veracruz. Somos la segunda Cámara de Comercio más antigua del país. Cumplimos 140 años sirviendo al comercio organizado de Veracruz. Canaco Servitur Veracruz te invita a celebrar sus 140 años en el evento Los 500 Clásicos de Volkswagen. Este 9 de noviembre en el Boulevard Vicente Fox y 10 de noviembre en la Macroplaza del Malecón. Habrá caravana, car show, conciertos y mucho más. Amigo bochero, ¿aún no estás listo para los 500 clásicos?
¿Qué esperas? Participa con tu Volkswagen del 9 al 10 de noviembre. Corre a inscribirte a la página de los 500 clásicos Volkswagen y obtén tu kit de inscripción. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz te invita. ¿No cuentas con un espacio de trabajo para potencializar tu negocio? No te preocupes, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz te ofrece diferentes oficinas según tus necesidades, con soluciones flexibles que se adaptan a tu negocio. Así, podrás ubicarte estratégicamente, evitando gastos excesivos y formalidades. Contacta al centro que cubra tus necesidades. Centro Empresarial Canaco. Comunícate al 989-0270, extensión 112. Canaco, Veracruz, tu enlace con el mundo empresarial. Amigos de Canaco, Veracruz, qué bueno que siguen con nosotros en su programa La Productividad del Capital Humano. En esta ocasión estamos hablando acerca del entorno laboral favorable. En el segmento pasado hicimos énfasis en la manera de vivir, en cómo un entorno hogareño, casero, de parte de la familia puede ser favorable. Y esto nos da grandes beneficios para lo que hacemos día a día. Pero también comentábamos que posiblemente alguien de nuestro capital humano no tenga esa costumbre, el hábito de vivir en un entorno, en un hogar favorable, ya sea por lo material o por la relación interpersonal. Por ello, es difícil tener un entorno laboral que sea sano, que sea emotivo, que nos dé la posibilidad de ser productivos, pero también felices, cuando desde casa traemos ya problemas, traumas, frustraciones, disgustos y ya llegamos incómodos. En el caso de la NOM, la 035, de la que hemos estado haciendo referencia, el entorno laboral favorable no hace mención propiamente al espacio físico. Lo de seguridad, lo de higiene, otros asuntos de esta naturaleza se contemplan en otra norma. Lo que aquí se menciona en el entorno favorable dentro de lo laboral es la relación que existe entre las personas, porque recordemos que esta norma habla de los factores de riesgo psicosocial, y un factor que incide en un posible riesgo psicosocial está dado dentro del entorno laboral. Por ejemplo, la comunicación entre las personas, el hecho de que uno puede opinar desde abajo hacia arriba, de los subordinados a los jefes, el que las cargas de trabajo no sean exageradas, el que se tenga una función apropiada y la conozcamos, el que nos retroalimenten nuestro trabajo como favorable, en fin, todo lo que nosotros hacemos como clima laboral, como una parte organizacional, es lo que la norma contempla como un entorno laboral favorable. Entonces, si bien es cierto que la empresa debe estar limpia, que todas las áreas deben estar señalizadas, que debemos tener las cosas en su lugar, en orden, pues porque es una empresa y es necesario tenerlo así, si no, no podemos trabajar bien, si no, no podemos hacer las cosas de manera eficiente. Bueno, si bien es verdad que todo el entorno físico debe ser apropiado y que la parte de seguridad y de higiene debe estar muy bien contemplada por ley y por la naturaleza misma de las relaciones interpersonales, bueno, necesitamos tener un entorno de armonía y cordialidad. No caer en el burnout, que es el estar ya quemado, el estar dañado de tanto trabajo, no tener otros elementos negativos que nos puedan llevar a sufrir alguna enfermedad de tipo psicosomática. Por ejemplo, hay personas que por un entorno desagradable en el trabajo empiezan a tener colitis, gastritis, úlceras, cefaleas o dolores de cabeza intensos y continuos, y también, ¿por qué no?, cuando la ergonomía de los aparatos o las sillas no es el apropiado, la apropiada, cuando las relaciones muy tensas y no nos llevamos bien, hay dolores musculares, hay algunos elementos de carácter óseo que se ven afectados, las posturas, la ejecución de algunos movimientos, porque es importante que nuestra mente esté bien concentrada, atenta, que todo nuestro cuerpo esté pendiente de lo que estamos haciendo en el trabajo. Sin embargo, si hay chismes, si hay sarcasmo, si hay daño, si hay mobbing, que es otro de los elementos importantes, que es el equivalente al bullying de la escuela, pero en este caso directamente para la empresa, con todo ese tipo de asuntos no puede haber un clima laboral favorable.
La norma entonces lo fomenta hacia lo favorable, lo incita para que tanto el empleador como el empleado tengan la posibilidad de fomentarlo, de practicarlo. Y bueno, además de eso, existen otras actividades extralaborales que pueden contribuir, que pueden hacer de un clima laboral mejor. ¿Cuáles se te ocurren que podrían ser estas? Bueno, pues actividades como el llevar a los niños al trabajo para que conozcan lo que hacen los padres, no como guardería, sino como en algún momento para que puedan saber qué están haciendo. Para que un fin de semana puedan tener varias familias, una reunión de todos los miembros de un departamento o de una empresa si es pequeña. Ahí tenemos otro ejemplo. Algún viajecito corto que no cueste muy caro y que nos distraiga y nos permita la convivencia sería otro ejemplo. Es decir, el clima laboral, el entorno laboral favorable no es únicamente la estructura física de la empresa y no se da únicamente al interior, aun cuando el término así lo contempla. Puede haber actividades extramuros, puede haber actividades que son fuera de la jornada de trabajo que inciden favorablemente para que después tengamos ese clima laboral agradable. Entonces, amigo empresario, si tienes tú a tu capital humano trabajando continuamente, está dando buen resultado y tienes la oportunidad, aprovecha para apoyarlos, para que tengan alguna actividad deportiva, cultural, posiblemente religiosa, qué sé yo, que le agrade al capital humano de tu empresa, que no sea una actividad muy costosa y que esto permita relajarse, convivir, integrarse como grupo, ver más allá de lo que es solamente el trabajo cotidiano. De esa manera vamos a estar contentos, satisfechos, productivos, vamos a dar más de nosotros mismos en las organizaciones y vamos a estar tanto por una parte felices como por otra parte cumpliendo con los lineamientos de la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018, que ya entró en vigor, ya está, y tenemos que hacer una política de nuestra empresa que fomente los estilos de vida saludables dentro de la organización, que disminuya los factores de riesgo psicosocial, que baje la incidencia de ese riesgo y por lo tanto tenemos que contemplar todos estos conceptos de carácter humano, motivacional, de comunicación que se dan al interior de la empresa y que por medio de psicoexistir somos asesorados, orientados en este tu programa de la productividad del capital humano. Programa que se transmite en vivo y en directo desde las instalaciones de Canaco, Veracruz. ¿Dónde nos encontramos? En la avenida Allende, entre Lerdo y Juárez, en el centro de la ciudad de Veracruz. Aquí en Canaco nosotros tenemos la oferta de diferentes actividades y de diferentes cursos presenciales. Cursos muy directos, profesionales, sobre temáticas muy concretas que te son útiles para tu empresa y tu capital humano. Hay instalaciones climatizadas, unos lugares muy adecuados, aulas apropiadas para recibir estos cursos. Entonces, trata de acercarte a la cámara, procura preguntar, si no estás afiliado, checa cuáles son los principales elementos favorables de la afiliación. Hay muchas ventajas por estar afiliados a Canaco Veracruz. Aprovecha y además pide capacitación para tus empleados, para tu capital humano. Por ejemplo, con estos tips podemos ver otros criterios, otras ideas y estar al día de la temática de la productividad del capital humano, pero no es el único programa, encontramos otros más. Hay más programas que te pueden ser útiles con diferentes temas y diferentes presentadores. Entonces, no te desprendas de lo que es Radio TV Canaco Digital, trata de seguirnos en la app, danos like y síguenos en Facebook también de Canaco Veracruz y encontrarás muchos puntos que son favorables y que eso también, al permitir que tus empleados, que tu capital humano observe todos estos comentarios, conceptos por medio de los canales de YouTube, por medio de Face, por los videos, también ellos van a estar recibiendo esta capacitación y es gratuita, en estos medios es gratuita. Entonces, ¿por qué no permitir dentro del entorno laboral favorable que los empleados puedan ver en una pantalla, en una computadora, este tipo de programas para que conozcan, para que aprendan, para que vean otra manera de identificar el entorno laboral? Porque recordemos que la ley y específicamente esta NOM 035 nos da las obligaciones y los derechos tanto de los patrones como de los trabajadores. Entonces, tu patrón, tu empresario, tu dueño de la empresa, vas a procurar mantener un entorno favorable para los trabajadores, pero tus empleados, tu capital humano, tendrá que contribuir con ello. Entonces, aquí es un complemento favorable.
Y como decíamos en el primer segmento, no todos traemos de casa esa convivencia sana y armónica. Entonces, es otra parte de la empresa, la cultura, la educación y la formación de su capital humano. Por medio de estos temas, por medio de estos videos, por parte de estas pláticas y con todos los presentadores de Canaco, tú puedes lograr que tu personal vea la forma de trabajar de manera diferente, más favorable, y con ello tener un entorno laboral mejor. Entonces, recuerda, hay que procurar darles un lugar limpio, sano, apropiado para trabajar, tanto en las características físicas de la infraestructura como en las relaciones humanas. No gritar, no sobajar, no dañar, no acosar psicológicamente, no hacer el famoso mobbing, que no es otra cosa más que el acoso laboral. Y tratar de procurar tratar a las personas por igual, es decir, somos seres humanos todos y la dignidad humana hay que respetarla. Sabemos que según el puesto y la función tendrán características diferentes, tanto en educación como en la aplicación en la empresa. Sin embargo, hay que tratar a todos como seres humanos con respeto en su dignidad, como nos gustaría ser tratados nosotros. Entonces, el tratar así al personal ya automáticamente está beneficiando en el entorno laboral favorable. Tenemos muchas cosas por hacer, podemos empezar ya a sistematizar nuestro trabajo, a cambiar nuestro enfoque, a atender mejor a nuestro propio personal. Muchos pensamos que primero está el cliente, que toda la razón la tiene el cliente, pero ¿qué pasa con nuestro capital humano? Son los primeros que deben estar contentos, a gusto, sentir bien puesta la camiseta, tener ese entorno laboral favorable para entonces poder darle un buen servicio a los clientes, internos y externos, para poder brindar nuestros productos y servicios en venta, en alquiler, según sea tu giro, y con ello generar mayores utilidades para la compañía. Entonces, insisto, es un toma y daca, es en doble vía, de tal manera que el empresario favorece todo lo que es el entorno laboral, pero el empleado, el capital humano, lo acepta y lo fomenta. Porque en caso de que tú como empresario les des un entorno positivo y los empleados no lo acepten o lo estén destruyendo, va a haber un problema mucho mayor. Entonces, es conveniente esta cultura, esta educación que fomentamos entre todos. De esta manera, estamos en armonía y podemos cubrirnos incluso algunos errores, no con el afán de la corrupción, de tapar lo que no queremos que se vea, sino como un apoyo mutuo entre las personas. Por ejemplo, un empresario que identifica que uno de sus empleados tiene un problema de salud, que algún familiar está grave, que necesita unas horas para una verdadera urgencia o una necesidad específica con sus hijos, puede darle ese chance, ese permiso, aun cuando en lo estricto no fuera autorizado, pero puede dárselo con tal de que la persona se sienta mejor, desahogue su problemática, satisfaga sus necesidades y regrese con más ganas de trabajar, con más empeño, con más amor a la camiseta y pueda hacer mejor las cosas. Les aseguro que si fomentamos esos valores de carácter humano, valores comprendidos, le llamamos así, valores entendidos, en el resto del personal, a la larga todos formamos un gran equipo, un equipo colaborativo y no nos andamos desgarrando las vestiduras, sino contribuyendo todos en conjunto por la productividad del capital humano. Es importante entonces fomentar ese humanismo dentro de la empresa, darles los apoyos a los compañeros, entre nosotros como compañeros, hacia arriba como supervisores y dueños y hacia abajo a los subordinados. Es decir, no importando el sistema administrativo, la parte humana es la que prevalece, es la que debe fomentar y establecer este clima laboral favorable, del cual nos habla la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018, que es en función de los temas que hemos estado comentando contigo aquí en Radio TV Canaco Digital por medio de Psicoexistir, empresa de consultoría y capacitación que otorga todo este tipo de cursos y asesora a empresarios respecto a estos procesos y a otros más que vinculan la psicología con la administración dentro de la empresa para ser más productivos. De esta forma vamos a terminar este segmento, este programa, y te esperamos para la siguiente ocasión para continuar hablando acerca de los temas de la productividad del capital humano desde Canaco, Veracruz, en las instalaciones de Allende, entre Lerdo y Juárez. Que tengas un excelente día y que continúes haciendo tus labores con gran entusiasmo. Hasta la próxima.
El 22 de junio de 1879 se fundó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, misma que fue creada en la lonja mercantil, siendo su primer presidente Francisco Landero y Cos, quien se había desempeñado como administrador de la aduana y gobernador del estado de Veracruz. Somos la segunda Cámara de Comercio más antigua del país. Cumplimos 140 años sirviendo al comercio organizado de Veracruz. ¿No cuentas con un espacio de trabajo para potencializar tu negocio? No te preocupes, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz te ofrece diferentes oficinas según tus necesidades, con soluciones flexibles que se adaptan a tu negocio. Así, podrás ubicarte estratégicamente, evitando gastos excesivos y formalidades. Contacta al centro que cubra tus necesidades. Centro Empresarial Canaco. Comunícate al 989-0270, extensión 112. Canaco, Veracruz, tu enlace con el mundo empresarial. Canaco Servitur Veracruz te invita a celebrar sus 140 años en el evento Los 500 Clásicos de Volkswagen. Este 9 de noviembre en el Boulevard Vicente Fox y 10 de noviembre en la Macroplaza del Malecón. Habrá caravana, car show, conciertos y mucho más. Amigo bochero, ¿aún no estás listo para los 500 clásicos? ¿Qué esperas? Participa con tu Volkswagen del 9 al 10 de noviembre. Corre a inscribirte a la página de los 500 clásicos Volkswagen y obtén tu kit de inscripción. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz te invita.